Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Esta noche continuamos con temas relacionados a nuestro país, a nuestra patria, dado que todavía estamos, después del mes de febrero, unos días más, arrastramos los temas relativos a la patria, a las celebraciones patrias. Entonces, hoy contamos con mucho orgullo con una participación de un personaje muy querido para todos en Babeque. Se trata del profesor Emmanuel Rodríguez Lora. Él es profesor de Ciencias Sociales, más específicamente de Historia en nuestra secundaria Babeque, y también se dedica a hacer investigación privada con temas históricos, sociales, científicos, de forma privada con instituciones extranjeras que lo contratan para esto. Así que es una persona que tiene mucho acervo cultural. Ha participado ya varias veces con nosotros con temas musicales, porque además de historiador y de toda su pasión por la ciencia y las ciencias sociales, es una persona que ama la música. Entonces vamos a hoy a ver esta reflexión histórica de la construcción de nuestra identidad dominicana. Bienvenido, Emmanuel. Muchas gracias, Cecil. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan esta noche. Hasta este momento todo muy entre amigos, entre familia. Esperemos que los que se vayan integrando a medida que vaya avanzando la charla, pues también sea de su agrado. Este es un tema por el que yo particularmente tengo un afecto muy grande, porque no solamente como dominicano que soy, sino de poder observar y ver el proceso de cómo la nación dominicana se fue conformando, sobre todo en este periodo crítico que yo presento aquí. Son 50 años, desde 1821 a 1871. Es medio siglo, dentro del mismo siglo XIX, en el cual se forjaron y se pusieron como todos los elementos, todas las piezas comenzaron a encajar de lo que luego se convertiría la nación dominicana. Sabemos que somos un pueblo que tiene una historia muy larga de sincretismo, mezcla, y nuestra historia es tan variada y al mismo tiempo es muy turbulenta. Y eso hace que estudiar historia dominicana a mucha gente le pueda resultar como un poquito cuesta arriba. De hecho, enseñar la historia dominicana se toma su tiempo, porque son tantos los cambios de mandos, perspectivas, puntos de vista, ideología. Hay mucho cambio y eso hace que la gente se suela como confundir y hace que el estudio de la historia dominicana a muchas personas, sobre todo a los adolescentes, que con los que yo trabajo en Babeque, a veces les cuesta un poco. Pero profe, ¿y cuándo fue la anexión a España exactamente? Y entonces hay como que ponerlo muy despacio. Y fruto de ese trabajo, que yo lo vengo construyendo desde que yo daba clases en segundo grado, porque yo comencé en segundo grado en Babeque y luego paso a quinto y sexto con el programa del bachillerato internacional, donde también se da historia dominicana, pero no en este tiempo, sino historia dominicana más del siglo XX. Pero en ese trabajo que yo hice con los chicos de primer ciclo, pues yo fui levantando algunas de estas ideas para dárselas a ellos como clase. Y tuve la oportunidad de compartirlo con ellos también en el contexto de nuestra gran fiesta patria que tuvimos en Babeque el viernes 24, con 2 charlas sobre este mismo tema. Yo lo que he hecho es construir un poquito sobre eso, elaborar un poco más para un público evidentemente mucho más profesional, más adulto, que es el que asiste al Centro Cultural. Y ahora lo que voy es un poquito, ¿no?, a desglosar poco a poco cómo se va forjando esa identidad. Vamos a ver desde la independencia efímera, que fue nuestro primer intento de independencia en 1821, hasta el intento fracasado de anexión a los Estados Unidos en el año 1871. Y ahí vamos a ver una serie de cosas que pasaron. Evidentemente esto va a ser muy panorámico, muy descriptivo, muy exploratorio, y evidentemente no voy a entrar, por razones de tiempo y por respeto al público que está aquí, no me voy a expandir demasiado ni a desglosar mucho, sino hacer una especie de visión a vuelo de pájaro de esta historia. Entonces tenemos aquí la independencia efímera, 1821.
Antes de llegar a 1821, hubo todo un proceso histórico bastante largo y bastante tormentoso de cómo nuestro país se fue conformando. Sabemos que tuvimos una historia de colonización europea, sobre todo de colonización de España. Cecil, perdona, Cecil. Dime. Déjame, espérate, porque estoy teniendo un tema aquí con el micrófono que se está conectando y desconectando. Déjame resetear un momentito para que pare la grabación, por favor. Ok, se te estaba escuchando bien. Yo voy a tener que editar de todas maneras, pero voy a parar. Déjame para yo cambiar aquí. Ok, entonces, la independencia efímera de 1821 tiene todo un preludio histórico frente a ella. Ustedes saben, como nos han contado a todos en la escuela, que a partir de 1492 hasta 1795, la isla de Santo Domingo en su mayor parte estuvo gobernada por España. Esa fue la primera colonización española que tuvimos, y ahí se comenzó a forjar y a poner juntos los elementos de lo que iba a ser la identidad dominicana. La llegada de los europeos, sobre todo los españoles, la extinción de los indígenas y la llegada masiva de africanos que fueron traídos a trabajar sobre todo en las plantaciones de caña de azúcar, en los ingenios. Esa población africana pronto tuvo un proceso de cimarronaje, se escapaba para buscar su libertad y formó la base del campesinado autóctono dominicano. La pobreza igualó socialmente a los blancos europeos, a los españoles, y a los africanos negros. Y aunque habían diferencias y temas de raza, pronto el pueblo dominicano nace como una amalgama de lo europeo y lo africano. Somos un pueblo esencialmente afrohispánico que se crea de esta mezcla cultural. Ahí es donde nace ese crisol. El elemento indígena sobreviviente fue muy residual, fue muy pequeño, y aunque tuvo una incidencia y dejó, por ejemplo, mucho vocabulario, muchas prácticas gastronómicas, entre otras, en esencia la cultura taína fue absorbida, fue prácticamente destruida por este proceso de colonización. De manera que en 1795, luego de 304 años de dominación continua de parte de España, ahí hay un error en esa cronología, la tengo que cambiar. Luego de esos años, los españoles abandonan esta colonia y se la entregan a Francia. Francia pasa a tomar parte de esta parte completa de la isla en medio del proceso de la revolución haitiana, que inicia en 1791. En 1808, los criollos dominicanos deciden levantarse en armas contra Francia, contra lo que quedaba del batallón francés que aún estaba en Santo Domingo, que ya había sido derrotado por los haitianos, y finalmente se logra la incorporación a España, 1808 al 1821. Puse 2000 ahí por error, eso es un error que está en el PowerPoint. En 1808, el brigadier Juan Sánchez Ramírez nos vuelve a incorporar a España como colonia, y eso se prolonga durante 17 años. Es lo que se conoce como la España boba. Fue un periodo en el que la sociedad dominicana sencillamente había vuelto a los rieles del colonialismo español y no habíamos realmente, no cambió nada en la parte social. Se siguió manteniendo el sistema esclavista, que se restauró de nuevo, luego de ciertas proclamas que había hecho Toussaint Louverture en nombre de Francia. Eso es revertido y España vuelve a tomar el control de esta colonia. En 1821, que es el año con el que iniciamos este análisis, ocurre lo que se conoce como la independencia efímera, inspirada por las ideas de este señor llamado José Núñez de Cáceres, que todos hemos oído hablar en algún momento de él. De hecho, el año pasado, hace 2 años, en el año 2021, diciembre de 2021, se cumplieron los 200 años de este efeméride. Y lamentablemente fue un movimiento fracasado. ¿Cuáles fueron los motivos de este fracaso? Son sobre todo motivos sociohistóricos. El fracaso de la independencia efímera se basa primero en que era un proyecto único y exclusivo de las élites criollas, los remanentes de la colonia española, que descontentos de la forma en la que España estaba manejando la colonia de Santo Domingo, deciden romper. De hecho, José Núñez de Cáceres era funcionario del gobierno colonial español, y él, junto con otros miembros de ese grupo élite colonial, deciden
incorporarse a los movimientos independentistas que están corriendo por toda América Latina. El año 1821, que Juan Bosch lo llamó como el año fecundo, es el año del gran desmoronamiento del Imperio Español en América. Ya aquí se consolidan las independencias de la Gran Colombia en Sudamérica y se también consolida la independencia de México con los pactos de Iguala que se firman en este año. Entonces, eso provoca que la independencia dominicana, que esta independencia efímera, trate de engarzarse en este proceso libertario que corre todo el continente. Pero la colonia de Santo Domingo que estaba manejando José Núñez de Cáceres no se parecía en nada a las colonias del continente, porque España había hecho demasiados cambios, golpes de timón en esta colonia, y era una colonia totalmente desfigurada en comparación con lo que ocurría con otras colonias en otras zonas de América Latina. Y la mayor diferencia era que la colonia dominicana, la colonia de Santo Domingo, era en esencia una colonia mulata. Ya la sociedad dominicana es una sociedad, desde el siglo XVII, ya era una sociedad en un 80% étnicamente mulata. Ya la población dominicana era una pequeñísima élite de blancos que vivían en la ciudad colonial, que eran las élites de la colonia, y luego una gran masa de morenos libres, y una masa también pequeña de esclavos negros. Aunque existía la esclavitud, pero no había una cantidad muy grande de esclavos porque la economía no permitía que esas élites tuvieran unas grandes cantidades de esclavos para las plantaciones, como estaba ocurriendo, por ejemplo, en Cuba, que sí se mantenía ese sistema, en el mismo Puerto Rico por igual. Pero aquí no ocurría así. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Núñez de Cáceres proclama la independencia en 1821, solamente los grupos de élite están interesados en ella, un pequeño grupito, porque había otro grupo que todavía estaba interesado en mantener la colonialidad de España, que no estaba interesado en romper con la colonia. Pero las masas, el pueblo dominicano como tal, no vio ningún cambio social en apoyar la independencia efímera. La constitución del Estado Independiente del Haití Español, como se llamó el Estado fundado por Núñez de Cáceres, era un Estado que en esencia mantenía las estructuras sociales de la esclavitud y la colonia, solamente que se iba a salir de España y más nada. Y eso hizo que la gran población negra y mulata de la población no se identificara con este movimiento porque no representó ningún cambio para ellos. Y por eso esos motivos sociohistóricos que yo pongo ahí son lo que hacen que este movimiento no cuente con el apoyo. Por eso se sostuvo solamente por 2 meses y 9 días. No duró más de ahí. Porque el 9 de febrero entonces se presenta la entrada de los haitianos a Santo Domingo en 1822. El 9 de febrero, Jean-Pierre Boyer entra a Santo Domingo y Núñez de Cáceres entrega las llaves de la ciudad sin resistencia, para evitar cualquier tipo de derramamiento de sangre, y Núñez de Cáceres sabía muy bien que él no tenía apoyo y no tenía con qué resistir esto. Y él sabía muy bien también que la mayor parte de la población dominicana era de color, era una población mulata, y veía con buenos ojos lo que ofrecía en ese momento el Estado haitiano. El Estado haitiano, el primer Estado independiente surgido de una revuelta de esclavos, ofrecía libertad e igualdad. Y eso sonó atractivo a los oídos de gran parte de los dominicanos de color de esa época, que eran la mayor parte de la población, y entendían que esto era viable. Es verdad que Boyer y el Estado haitiano hicieron toda una serie de maniobras políticas y diplomáticas por una vieja ambición de querer tener el control de la isla completa, porque ellos entendían que aunque Haití había logrado su independencia de Francia, mientras ellos no tuvieran el control de la isla completa, ellos no podían garantizar que otra potencia esclavista europea regresara a la isla y los volviese a esclavizar, porque Francia nunca aceptó la independencia de Haití. Y todos sabemos de el infame indemnización que ellos le hicieron pagar a Haití, una millonada increíble de francos, y el Estado haitiano aceptó pagarlos. Entonces eso ahí creó una situación incómoda. Entonces Haití estaba muy interesado. Es una nación que nació por las armas y que nunca superó esta paranoia de que los podían volver a invadir. Y por eso ellos tenían esa ambición de
tener todo el control. Y esa fue la gran oportunidad que vio Boyer. Cuando Boyer ve que se proclama un Estado independiente en el lado español de la isla de Santo Domingo, entonces él entiende, ok, ya España no está, evidentemente él no se iba a jugar, enfrentarse a España, entonces ahí es donde él decide que este es el momento de poder absorber la parte este de Santo Domingo y unir toda la isla bajo una sola bandera. Por eso, la población dominicana en un primer momento que había aceptado el vasallaje de España, ahora ve con buenos ojos unirse a otra república libre, que es Haití. El proyecto de Núñez de Cáceres originalmente buscaba que nosotros nos anexáramos a la Gran Colombia de Simón Bolívar, pero ese proyecto no funcionó por distintas razones. Una de ellas fue que, por ejemplo, el tiempo de comunicación entre Santo Domingo y la Gran Colombia era muy largo. Se envió a un delegado que se llamaba Antonio María Pineda, que era el vicepresidente de la independencia efímera, a que tratara de contactar a Bolívar, pero no se logró. Cuando Bolívar vino a enterarse de lo que había ocurrido en Santo Domingo, ya las tropas de Boyer habían entrado a la ciudad y ya no había forma de reversar eso. Y Bolívar no podía oponerse a los haitianos tampoco en ese momento, porque en su momento Bolívar había recibido mucha ayuda de parte de Haití para sus luchas independentistas en Sudamérica. Entonces todo se conjugó para que la independencia efímera fuera un fracaso. Ahí viene la primera negación. Los dominicanos rompemos con España y la élite intenta sumarse a la élite criolla de Sudamérica. Y ahí ya hay un paso en falso. Ahí tenemos un fracaso que nos va a acompañar, y eso va a comenzar como una especie de bola de nieve a rodar durante todo el siglo XIX hasta llegar a lo que va a ser el próximo paso. Entonces, no somos españoles, no somos colombianos, porque no se logró esa unión, entonces resulta que nos convertimos en haitianos. La unión política con Haití duró 22 años, desde 1822 hasta 1844. Es uno de los periodos históricos más largos de la historia dominicana. Y ahí pasaron muchas cosas. Y gran parte de lo que va a ser la futura República Dominicana se forja en el crisol de esa unión con Haití. Esa unión política tiene razones, tiene motivos para suceder. Los dominicanos, en su mayoría un pueblo de color, un pueblo mulato, ve con simpatía unirse a otro pueblo de color que ya es libre y que entiende que es posible hacer una unión política, a pesar de que habían diferencias sociales y culturales que luego van a surgir, luego se van a mostrar y van a dar la cara. Los haitianos tenían sus motivos para la unión política, pero también los dominicanos los tenían. Los haitianos, como les mencioné anteriormente, estaban buscando una razón estratégica para mantener el control de la isla y evitar el retorno de otras potencias coloniales. Los dominicanos estábamos buscando una unión política que nos beneficiara y nos diera realmente más derechos que el que nos ofrecía el proyecto de Núñez de Cáceres. Pero también hay un desencuentro. Hay desencuentro de costumbres. Los dominicanos venimos de otra experiencia histórica diferente a la de los haitianos. Hablamos otro idioma, que no es el francés, y respondíamos a un patrón cultural diferente. Aunque tuviésemos cosas en común, y es verdad que las tenemos incluso todavía al día de hoy, lo cierto es que también había diferencias. Y esas diferencias terminaron germinando. Pero ¿quiénes son los principales descontentos con la situación? Pues esa élite criolla que se sigue sintiendo española, que se sigue sintiendo vinculada a las tradiciones hispánicas y que de repente se ve arropada por las tropas haitianas, respaldadas por un pueblo de color que hasta el otro día habían sido o sus esclavos o sus sirvientes, y esa pequeña élite española se siente aterrada y acorralada por esta dominación haitiana. Por eso, tan pronto como en 1824, o sea, apenas 2 años después de la unión con Haití, explota el primer conato de revolución, el primer conato de rebelión contra Haití, que es lo que se conoce como la revolución o la revuelta de los Alcarrizos en 1824. Pero ¿quiénes son los protagonistas en los Alcarrizos?
Los protagonistas en los Alcarrizos son los remanentes de las élites criollas, los blancos españoles que quedan en la isla, que quieren que España vuelva a la colonia de Santo Domingo, expulse a los haitianos y vuelva a colocar la parte este de la isla bajo la soberanía española. Esta revuelta fue descubierta, la trama fue, hubo una delación, esta trama fue puesta en juicio y todos sus miembros fueron perseguidos, juzgados y muchos terminaron yéndose. Luego, en 1829, hubo otro intento de hacer que los españoles volvieran. Ahí tuvo un rol protagónico el que era el arzobispo de Santo Domingo, que incluso fue víctima de un atentado, porque nunca aceptó la unión política con Haití, a pesar de que Boyer hizo todos los intentos porque la Iglesia Católica aceptara la unión con Haití, pero el arzobispo se negó en redondo y eso también provocó esto. Y hubo un señor apellido Fernández de Castro que fue a Cuba en una delegación representando a los dominicanos para tratar de que España volviera a tomar el control de la isla, y esto no ocurrió. Entonces, aquí tenemos a todas vistas lo que es el germen de un descontento. Los dominicanos están, una parte de la élite dominicana está descontenta con la unión con Haití porque se sienten blancos, se sienten españoles y ellos entienden que esto los amenaza como grupo social. Les quitaron gran parte de sus propiedades. Todos los dominicanos que habían decidido emigrar por no aceptar el régimen haitiano, como por ejemplo Núñez de Cáceres, que fue uno de los que se fue, todas sus propiedades fueron confiscadas y repartidas entre personas, en muchos de ellos funcionarios del gobierno haitiano, y ellos entendían que la élite criolla que quedaba entendía como que en algún momento determinado ellos serían los próximos, ellos iban a ser los próximos. Y había este descontento, este miedo de que los haitianos en cualquier momento iban a hacer cualquier movimiento para sacarlos de circulación. Parte de esa élite criolla que estaba en el país en ese momento y que no estaba contenta con el régimen haitiano, era una prominente familia de comerciantes que vivía en el barrio de Santa Bárbara, y ese era la familia Duarte Díez, los padres de Juan Pablo Duarte. Don José Duarte y su esposa Manuela Díez eran ambos descendientes, ambos españoles. Doña Manuela Díez era hija de castellanos, nacida en el Ceibo, y don Juan José Duarte Rodríguez era un comerciante andaluz asentado en Santo Domingo desde finales del siglo XVIII y que tenía un próspero negocio de utillería del puerto. Y esos son los grupos que comienzan a mover el descontento. No es en vano que Juan Pablo Duarte, nace en una de estas familias. En una de estas familias que está descontenta con el control de los haitianos, que siente que su cultura, que su identidad, que su nacionalidad está amenazada, y entienden que los dominicanos tienen que romper con este régimen haitiano. Pero ¿cómo hacer esta ruptura? ¿Cómo lograrlo? Haití era un país que nos superaba en población 5-1. La población haitiana, ya para 1821, cuando ocurre la unión, 22, perdón, Haití supera el 500.000 de habitantes, cuando nosotros no llegábamos ni a 100.000. Entonces, ¿cómo realistamente podemos provocar que los dominicanos encuentren su propia identidad y decidan romper con Haití? Bueno, esa separación pasa por varias partes, que es lo que yo muestro aquí con la separación de Haití y la Primera República. Lo primero es el resurgimiento del sentimiento hispánico. Las élites dominicanas que se sienten acorraladas por los haitianos comienzan a pensar y comienzan a hacer una reafirmación de su cultura. Fíjense que Duarte, por ejemplo, comienza trabajando con temas de teatro, poesía, literatura en general, y es este resurgimiento de la cultura hispánica. Sin embargo, Duarte, y ahí es donde está la brillantez de Juan Pablo Duarte, es capaz de dejar atrás ese hispanismo a ultranza de la que él era heredero, porque su familia venía de esa línea ideológica, y es capaz de entender y de concebir una identidad dominicana que no fuera exclusivamente hispánica.
sino que la dominicanidad tenía una riqueza cultural por la variedad de nuestra etnia. Y Duarte nunca negó y nunca dejó por fuera la parte africana o negra de la cultura dominicana. Y de hecho él es el que crea la idea de la dominicanidad como algo inclusivo, no como algo exclusivo. La idea de dominicanidad que tenían las élites criollas era muy exclusiva, era una cosa muy para ellos. Los dominicanos no eran ni siquiera una nacionalidad, era un gentilicio. Dominicanos eran españoles de Santo Domingo. O sea, la idea de la dominicanidad estaba profundamente asociada a la idea de la españolidad. Duarte es el que concibe la dominicanidad como una nacionalidad aparte, distinta de la española. Y evidentemente esto le llevó a ciertos choques con ciertas figuras prominentes. Duarte, que en un primer momento es muy amigo de un sacerdote peruano que vive en Santo Domingo llamado Gaspar Hernández. Primero, él comienza como un admirador del padre Gaspar Hernández, un hombre muy ilustrado, pero era un hispanófilo anexionista a España radical. Él entendía que los dominicanos teníamos que separarnos de Haití para volver a buscar España. Y Duarte, que ya se está formando filosóficamente, dice, no es así como esto va a ocurrir. Y Duarte comienza a separarse y por eso comienza a buscar a la juventud. Y ahí es donde él forma la trinitaria, la filantrópica y la dramática. Todo con gente joven. Porque ahí es donde él ve que se puede comenzar a crear la nueva idea de la dominicanidad. Hay que romper con Haití, pero Duarte no es anti-haitiano. Siempre se habla de la famosa cita de que no es posible una fusión con Haití. Sí, es verdad, no fue posible una fusión con Haití, pero al mismo tiempo Duarte dice que él era un admirador del pueblo haitiano, porque era un pueblo que había logrado luchar por su libertad, y que lo que él quería era que nosotros hiciéramos lo mismo por la nuestra. En ese momento, evidentemente, eso pasaba por una negación de Haití, basado en un resurgimiento de sentimientos hispánicos, pero no necesariamente como una enemistad perpetua. Duarte nunca se planteó la idea de que los haitianos y los dominicanos íbamos a ser enemigos acérrimos de por vida. Nunca se planteó de esa manera. Evidentemente, los haitianos van a hacer resistencia a estas ideas. Pronto, las obras de la dramática, sobre todo, estaban siendo celosamente observadas por los militares haitianos que estaban de este lado, porque ya había un ambiente, se sabía que los dominicanos de la ciudad de Santo Domingo estaban descontentos por el tema de la unión con Haití, que los haitianos estaban absorbiendo su cultura, estaban prácticamente borrando su presencia cultural, y que estaban en riesgo de ser aniquilados, por llamarlo de esa manera. Y evidentemente los haitianos comienzan a sospechar, y Haití no quiere que se consume una ruptura dentro de la isla, porque ellos necesitan la isla unida con fines estratégicos. Y por eso comienza el tema de la resistencia de parte de los haitianos. Y evidentemente en la República Dominicana, del lado independentista, no había una unión de criterios. Habían conservadores y liberales. Los liberales estaban representados sobre todo por los trinitarios, que eran los únicos que realmente abogaban por la independencia pura y simple. Que los dominicanos teníamos que romper con Haití, hacer nuestra propia nación y punto. Pero ¿qué pasa? Las generaciones anteriores, los más viejos, como por ejemplo los Pedro Santana, un Buenaventura Báez, que era una generación un poco más atrás, no lo veían de esa manera. Ellos veían como algo inviable el hecho de que se podía formar una República Dominicana independiente. Ellos entendían que la sociedad dominicana necesitaba estar dominada y protegida por una potencia extranjera que pudiera defendernos no solamente de lo que iba a ser, como de hecho fue la retaliación de los haitianos, que no iban a aceptar la independencia así de buenas a primeras, sino también para que desarrollaran el país. O sea, las élites criollas no tenían ningún proyecto de nación. Ellos lo único que les interesaba era apoyar este movimiento de separación de Haití para sencillamente ver si otra potencia europea se encargaba de esto. Por eso pongo aquí de forma un poco, llamémosle irónica, ¿y después qué? O sea, no había un consenso sobre qué lograr luego de la separación de Haití. En lo único en lo que todo el mundo estaba de acuerdo era que había que consumar esta ruptura, pero nadie sabía ni tenía un plan concreto de qué hacer después. Lo único que estaban claros eran los trinitarios: una independencia, una república,
Duarte es el que concibe el nombre de República Dominicana y lo pone sobre el tapete. Los demás no estaban pensando en una república, estaban pensando en ver cómo nos devolvían a la colonialidad. Y eso se manifestó precisamente 17 años más tarde, en 1861. Luego de que Duarte y los trinitarios hicieron este esfuerzo enorme por separar a la República Dominicana de Haití, y se logró defender en largas batallas hasta 1855, y las dos primeras fueron ya en marzo, la batalla del 19 de marzo en Azua, la del 30 de marzo en Santiago, donde definitivamente los haitianos se repliegan y deciden dejarnos en paz. Pero de nuevo sigue la dicotomía. ¿Qué hacer después? Los dominicanos, ¿qué somos? ¿La dominicanidad es pura y simple hispanidad o somos algo más? Los trinitarios están convencidos de su idea de que la dominicanidad es una identidad aparte, una identidad libre, y no tiene que estar unida a ningún otro proyecto, no solamente al haitiano, sino a ningún otro. Pero ¿qué pasa? Las élites criollas estaban todavía, ese remanente europeo de las élites dominicanas seguía soñando con Europa y seguía soñando sobre todo con España, porque se seguían sintiendo españoles, y por eso las ideas de dependencia seguían siendo muy manifiestas. Entonces aquí viene la segunda ruptura. Rompimos con Haití. ¿Ahora qué vamos a hacer? Tenemos que volver a la madre patria. Había una nostalgia de la colonia como una edad de oro, y que toda esta nostalgia de la Atenas del Nuevo Mundo, etcétera, etcétera. Estas ideas seguían dando vueltas en la cabeza de las élites, que nuestra identidad era básicamente española, era básicamente hispánica, y que nosotros teníamos que preservar esa hispanidad a toda costa frente a un Haití no solamente negro, sino también afrancesado. Entonces, mantener esa pared divisoria era muy importante para mantener la identidad que ellos entendían que tenían los dominicanos. Y por ello ellos no creían en el proyecto independentista, ni tenían absolutamente ningún interés en crear una república independiente y libre, sino que España regresara. Por eso, este pueblo que de repente ve que su proyecto va a fracasar y que Pedro Santana finalmente nos anexa a España en 1861, ese pueblo 2 años después se levanta en armas contra esa anexión dictada desde arriba, dictada por el gobierno, porque no fue producto de un consenso del pueblo dominicano que quiso ser español otra vez, sino que fue producto de las élites criollas. Entonces el pueblo dominicano, encabezado por una serie de líderes como Gaspar Polanco y Gregorio Luperón, entre otros, deciden en Capotillo comenzar una guerra de guerrillas contra el colonialismo español, que duró 2 años también, y España finalmente colapsa ante esta guerra de guerrillas, porque España, que es una potencia en decadencia en ese momento, no puede resistir el clima, no puede resistir una guerra muy cara, muy larga, y ellos entienden que ellos les está saliendo demasiado costoso mantener la colonia de Santo Domingo, y finalmente los españoles deciden que ha llegado el momento de abandonar este proyecto. Y aquí viene la tercera ruptura. Volvemos a romper con España. Esta es la segunda vez que los dominicanos desde dentro provocamos una ruptura con España. La primera vez en 1821 con Núñez de Cáceres fueron las élites criollas que deciden hacerlo. Fracasa, entran los haitianos, rompemos con Haití, nos volvemos a ser españoles, pero ahora es el pueblo dominicano, el campesinado dominicano, el que toma las riendas del asunto y dice: no, tampoco nos interesa ser españoles. No podemos seguir, porque España lo que viene es con ideas imperialistas, y esto hay que detenerlo. Los españoles se ganaron muy pronto la antipatía de los dominicanos, porque venían con actitudes de Cuba y de Puerto Rico, donde ellos eran todavía los jefes, y trataban al pueblo dominicano, que era un pueblo esencialmente ya mulato, lo trataban de forma despectiva. Y los dominicanos entendieron, muchos sospecharon incluso, que los españoles tendrían intenciones incluso de restablecer la esclavitud.
Y eso fue suficiente, ese rumor fue suficiente para que mucha gente entendiera que había que romper la unión con España, romper esta anexión. Y España, que no puede responder a una guerra de guerrillas tan cara y la gente que ya está muy descontenta, los españoles deciden retirarse. Y aquí viene esa segunda ruptura, con España ya desde abajo, desde la gente, desde el pueblo, que decide que ya no más. Y aquí nace la Segunda República. La Segunda República, que nace de las cenizas de este colonialismo español fracasado, entonces caemos de nuevo en un ciclo de caudillismo e inestabilidad. Los mismos héroes de la Restauración, Luperón y los demás, luego entran en una serie de trifulcas y guerras entre ellos por quién es que va a dominar el espacio político de la República Dominicana. ¿Por qué? Pues como yo pongo aquí retóricamente, ¿cómo se construye un país exactamente? Los dominicanos no teníamos ideas muy claras sobre cómo íbamos a construir una nación. Había modelos a seguir. Podíamos seguir el modelo haitiano, que ya lo habíamos aprendido durante 22 años. Podíamos aprender un modelo europeo, por ejemplo, Luperón era profundamente afrancesado, leía y hablaba en francés, y Francia era en ese momento como una especie de modelo a seguir para muchos países que se estaban formando, porque tenía un Estado centralizado, una burocracia profesional, y se entendía que esa era la manera de organizar un Estado. Pero también había otro modelo, que era el modelo de los Estados Unidos. Estados Unidos, que está en pleno resurgimiento luego de la Guerra Civil, que fue precisamente que coincidió exactamente con la anexión a España. La Guerra Civil de Estados Unidos comienza en 1861 y termina en 1865. Por eso Estados Unidos no se pudo oponer, ni pudo poner en funcionamiento la doctrina Monroe y oponerse a la anexión a España de Santo Domingo, porque ellos estaban envueltos en su propia guerra civil y no pudieron hacer nada al respecto. Pero ya Estados Unidos en 1865 ya tiene las manos libres y Estados Unidos está reconstruyéndose y está convirtiéndose ya en el imperio que conocemos hoy en día. Y ya comienza la política expansionista de los Estados Unidos y a mirar hacia afuera. Ya el norte y el sur se habían reunido. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que el país siga creciendo? Las élites dominicanas siguen desconfiando. No están muy seguras de este proyecto que les ha impuesto el pueblo desde abajo y que ha desbaratado su proyecto elitista de que surgiéramos siendo colonia de España. Entonces, las élites criollas siguen con el sentimiento de desconfianza y creyendo que la sociedad dominicana, que la identidad dominicana tiene que estar sometida o controlada a un poder extranjero. Esto inmediatamente surge cuando Estados Unidos se están convirtiendo en los nuevos amos del hemisferio. Estados Unidos está en pleno crecimiento y ya comienza a mirar hacia el Caribe, sobre todo hacia Cuba, que estaba muy interesado en anexarse Cuba, como un terreno de crecimiento para ellos. Y evidentemente la República Dominicana tenía un rol ahí. Y un presidente de la República Dominicana, que es Buenaventura Báez, en 1869, apenas 4 años después de la Restauración Dominicana, comienza a hacer escarceos y comienza a hacer contactos con la administración estadounidense para la búsqueda de una posible anexión a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que se ven a sí mismos como la reencarnación republicana de la antigua Roma en el hemisferio americano, ven en el Caribe una especie de Mare Nostrum, una especie de Mediterráneo americano, y que ellos necesitan controlarlo para poder cumplir sus proyectos expansionistas imperialistas. Ya Estados Unidos tenía sus planes de construir el canal de Panamá, ya eso estaba hablándose y discutiéndose, y ellos necesitaban tener estaciones en el Caribe para que el canal de Panamá no fuera ocupado por una potencia europea, sino construirlo ellos y que eso estuviera controlado por los Estados Unidos. Y ahí surge un presidente muy interesante en Estados Unidos, y es la conjunción de Buenaventura Báez y Ulysses Grant. Ulysses Grant es un héroe de la Guerra Civil norteamericana, peleó para el Ejército del Norte, fue uno de los generales victoriosos y llega a presidente de los Estados Unidos y está muy interesado en hacer crecer a Estados Unidos. Y aquí comienza la idea de anexar la República Dominicana, pero ¿con qué fines? Esta propuesta no fue bien recibida. ¿Por qué? Porque habían dos cosas que hacer con Santo Domingo si Estados Unidos se apoderaba de la isla.
Primero era la idea de hacer emigrar a la mayor cantidad posible de negros norteamericanos desde las plantaciones hacia Santo Domingo como una manera de que ellos se reubicaran en otro lugar. Recuerden que Estados Unidos, la guerra civil, tuvo mucho que ver con el tema del racismo, con el tema de la esclavitud, y una solución que se le quiso buscar para los negros en Estados Unidos era que se fueran. Y ellos entendían que la población negra podía irse para Santo Domingo, ya que como la población en su mayoría era mulata o negra, pues ellos se podían venir aquí y que nadie los iba a molestar. Otra de los motivos que también ellos entendían era también tener una base para ellos poder moverse a través del Caribe libremente, a través del Canal de Panamá. Pero curiosamente eso también provocó rechazo. En Estados Unidos hubo una serie de legisladores, entre ellos un señor llamado Carl Schulz, que se oponía a la idea de que un territorio poblado mayoritariamente por gente negra fuera anexada y que se le diera el mismo trato de ciudadanos de los Estados Unidos. Así que el mismo racismo que a unos los movía a querer expulsar a toda la población negra hacia Santo Domingo, a otros le provocaba el rechazo de que se nos diera la ciudadanía estadounidense sin ser blancos. Entonces ahí se ve la dicotomía y las contradicciones que genera muchas veces el pensamiento racista. Finalmente la propuesta fue rechazada en Estados Unidos porque Buenaventura Báez, que estaba en su gobierno llamado de los 6 años, un gobierno dictatorial, había impuesto un referéndum amañado a todas luces para que el pueblo dominicano votó para aprobar esa anexión a Estados Unidos. Quienes rechazan la anexión es en Estados Unidos. Un señor, sobre todo dirigido por un señor llamado Charles Sumner, que todos lo conocemos también porque hay una avenida muy famosa en el sector de los Prados con su nombre. Charles Sumner era en 1871 el jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Charles Sumner se encargó de dinamitar el proyecto de Ulysses Grant de anexar la República Dominicana por motivos técnicos. El presidente de los Estados Unidos no puede anexar un territorio a los Estados Unidos. La Constitución lo prohíbe. Para que un territorio pase a formar parte de la Unión Americana, tiene que ser sometido a una votación en el Senado de los Estados Unidos. Y como ese protocolo no se cumplió, sino que eran negociaciones privadas de presidente a presidente, Charles Sumner se encarga de que esto sea abortado y el proyecto es finalmente rechazado en 1871. Y ahí se produce, gracias a Dios, el fracaso del proyecto de anexión a los Estados Unidos. Y aquí ocurre lo que sería la cuarta negación. La cuarta negación de los dominicanos de que no le dijimos que no a la unión con Colombia y al proyecto de Núñez de Cáceres. Le dijimos que no al proyecto de unión con Haití. No quisimos, fuimos haitianos un tiempo, 22 años, pero no nos cuadró. Luego tratamos de retornar a España en una búsqueda de protección política y sobre todo las élites soñando con que volviésemos a ser de la madre patria. Eso fracasa por las armas, el pueblo dominicano lo rechaza por las armas, España se retira para nunca más volver. Finalmente, en 1869 al 71, se vuelve a poner sobre el tapete un proyecto anexionista que, aunque fue aprobado amañadamente por los dominicanos en las urnas, finalmente en Estados Unidos fracasa. Entonces los dominicanos ni somos españoles, ni somos colombianos, ni somos haitianos, ni somos estadounidenses. Entonces, ¿qué somos? Los dominicanos tenemos una identidad propia, producto de la negación de todo esto y al mismo tiempo de la influencia de todo esto. Somos un pueblo latinoamericano, formamos parte de la cultura latinoamericana por historia, por lengua, por cultura. Tenemos vínculos históricos con Haití muy profundos desde la colonia, porque compartimos la misma isla. La frontera siempre ha sido muy porosa, incluso en la época colonial y en las épocas de las repúblicas, tanto la haitiana como la dominicana, también fue porosa y hay mucho trasiego entre dominicanos y haitianos. De hecho, muchas familias haitianas, luego de la independencia dominicana de Haití, decidieron quedarse en la República Dominicana y hacerse dominicanos y se olvidaron de Haití.
y se quedaron aquí, tuvieron familia y hoy en día son dominicanos. Muchas familias con apellidos afrancesados no son franceses, son haitianos, son de ascendencia haitiana. Luego viene, entonces, por segunda vez rechazamos a España, porque a pesar de que nos separamos de Haití, haciendo una reafirmación de nuestra hispanidad, que es verdad que la tenemos, porque por cultura y por idioma pertenecemos al ámbito de la hispanidad, pero no somos exclusivamente hispánicos. También tenemos un elemento de otros lados. Y finalmente viene la gran sombrilla que nos cubre hasta el día de hoy, que es la cultura estadounidense. Los dominicanos estamos desde esta fecha de que Estados Unidos comienza a poner el ojo por aquí, Estados Unidos comienza a mirar hacia esta isla. Y desde esa fecha Estados Unidos jamás nos ha quitado los ojos de encima. De hecho, la República Dominicana fue ocupada en 2 ocasiones por los Estados Unidos, una en 1916 a 1924, y finalmente la última intervención armada de los Estados Unidos en la Guerra Patria de abril de 1965, tratando de evitar que lo que ellos entendían era la expansión del comunismo en el Caribe, en medio de su temor a la expansión política e ideológica de la Unión Soviética. De manera que los dominicanos, de hecho, hoy en día, el habla y la jerga de los dominicanos está llena de anglicismos, que son anglicismos norteamericanos, no anglicismos británicos, y nuestro deporte es el béisbol, básicamente, y el béisbol es también una importación estadounidense. De manera que nosotros hemos logrado amalgamar y fusionar elementos latinoamericanos, españoles, haitianos, norteamericanos, y hemos creado una simbiosis única, que yo entiendo que es hermosa, que yo entiendo que es muy valiosa y que tenemos que valorar, respetar y amar. Como yo le comenté a Cecil, esto es prácticamente solamente, mi parte es básicamente hacer como servir este plato, poner estas ideas sobre el tapete y de ahí en adelante básicamente pues escucharlos a ustedes, recibir preguntas y que esto sea un diálogo, básicamente de ver cómo ustedes lo ven. Así que de mi parte, esto es. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, hay una preguntita en el chat. Te pregunta Josué si entonces se quería convertir a la República Dominicana en una Liberia, cuando se estaba hablando de anexarnos o como se diga a los Estados Unidos. Sí, Liberia es un caso particular. Liberia fue un poco antes. Los Estados Unidos, ellos crearon una colonia en África, que aún existe, es un país, se llama Liberia, que es la primera y única colonia que Estados Unidos ha tenido en África, y ellos la hicieron con el objetivo expreso de que la población negra volviera a África. O sea, no los vamos a esclavizar, vamos a tratar de liberarlos, o sea, todo, pero no darles un rol de igualdad. Esa es la herida abierta de la sociedad norteamericana todavía el día de hoy. El tema de aceptar que la población negra en igualdad de condiciones con la población blanca. Entonces, fíjense que al principio, asimilacionismo, jamás en la vida, váyanse. O se van a Liberia, o si nos anexamos a Estados Unidos, a la República Dominicana, pues váyanse a la República Dominicana, que total ellos son todos negros igual allá, y santo remedio. Esa era la solución que Estados Unidos ponía sobre el tapete para poder resolver este tema. Sin embargo, no funcionó. Y los dominicanos, por suerte, porque nos libramos, fue a tablitas de esa anexión. No cuajó, no funcionó. Y porque yo creo, y esto es una hipótesis mía, esto es totalmente contrafactual porque no ocurrió, yo me temo que de haber triunfado la anexión a Estados Unidos, yo creo que nosotros no nos hubiéramos podido zafar del control yanqui. Si ellos hubieran realmente tomado control de la isla y se hubiera logrado hacer la formalidad. No, por eso que nosotros hicimos con España, nosotros lo hicimos porque España, aunque era una potencia imperial frente a nosotros, un país chiquito, pobre, desarticulado, lo cierto es que España era una potencia que ya estaba en decadencia. O sea, España, por muy fuerte que nosotros lo viéramos, era muy débil. De hecho, la restauración dominicana fue todo un ejemplo en el Caribe. De hecho, las ideas independentistas de Cuba y de Puerto Rico nacen de la restauración dominicana. Nosotros somos el ejemplo a seguir para Cuba y Puerto Rico.
Porque entonces nosotros somos los que demostramos, ustedes ven, a España se le puede derrotar. Lo podemos hacer. Porque miren los dominicanos sacaron España para atrás. Se puede. Pero si hubieran entrado los norteamericanos, Hubiera sido creo más que nos hubiera sido mucho más difícil. Mucho más difícil. Entonces, en otra palabra, el interés de los Estados Unidos era blanquear su territorio. Exacto. Era Exacto. blanquear Era su un proceso territorio y sacar a los negros para otro territorio, que era de ellos, para pero otro no era territorio. allá, no era en la Gran Tierra. Pero no era allá. Exactamente, porque el tema de qué hacer con la población negra quedó en el aire, porque se ganó la guerra civil, pero las ideas racistas de los blancos, sobre todo de los blancos del sur, seguían estando ahí, y eso explotaría un siglo después con el tema de los derechos civiles. La lucha por los derechos civiles comienza exactamente 100 años después de la guerra civil. Sí, En hoy Estados Unidos. precisamente estaba escuchando al profesor Thomas Byerly, que Ajá. tiene los miércoles, aparece en un programa radial, el de Sin Tacones ni Corbatas. Y hoy precisamente Sí. estaba hablando o sea, del tema de los negros en Estados Unidos, de Martin Luther King, de Malcolm X, del Ku Klux Klan. Sí. Ese era el tema de hoy que estaba de lo más interesante. Sí, sí, es un tema que en Estados Unidos está muy vivo y fíjense cómo nosotros salimos bailando en el tema. O sea, una de las soluciones que ellos proponían es, bueno, porque se vayan, váyanse para Santo Domingo y allá nadie los va a molestar, allá nadie los va a criticar, nadie los va a discriminar. Sin embargo, como no se logró la anexión del territorio, pues nada, les quedó Liberia en África, que muchos se fueron para allá. Sí, Liberia todavía existe, es un estado en África. Pero no, ¿Cómo le fue en cuanto a éxito el es una proyecto nación, Liberia? No fue es exitoso. una, no, es una nación pobre, es una nación africana pobre más. Lo que pasa es que los europeos y los estadounidenses, que en su mayoría blancos, descendientes de europeos, ellos les ha costado mucho superar sus ideas racistas. Ellos todavía no terminan de aceptar, por ejemplo, en África, los imperios europeos se retiraron los británicos, se retiraron los franceses, se retiraron los alemanes, los americanos abandonaron Liberia y sencillamente los africanos los dejaron a su suerte. Pero nunca se les quiso resarcir, nunca se les quiso dar un trato de igualdad, eso nunca se logró, nunca se logró. Yo no Y sé si por eso estoy África hoy es equivocada, pero yo entiendo que ese racismo en Estados Unidos está cogiendo fuerza de nuevo. No tiene visos de desaparecer, dado que la administración anterior medio quería también blanquear, o sea, no estaba muy de acuerdo ni con los pobres, ni con los negros. Eso es lo que yo tengo entendido, tal vez estoy equivocada. Sí, creo que se cortó un poquito. No sé si me puedes repetir, Cecil, porque tuve un lapsus con Sí, el internet yo aquí. te sentí que tú estabas frisado. Yo lo que estaba diciendo es que creo que ese racismo en los Estados Unidos no está cercano a desaparecer. Me parece que ha cobrado fuerza Sí, se ha en los últimos radicalizado, se ha años. radicalizado, se ha radicalizado. Estados Unidos está en un proceso que al parecer es indetenible de polarización política y el tema racial está en el mismo medio de este tema. No es casual que el primer presidente abiertamente racista de los Estados Unidos del siglo XXI, que es Donald Trump, no es casual que este señor haya llegado a la presidencia justo después del primer presidente negro, que es Barack Obama. El trumpismo es la respuesta al progresismo demócrata. Entonces, los sectores conservadores estadounidenses se han radicalizado y se han aglutinado en torno a Trump porque ellos entienden que él es el que los representa. Y de ahí es que viene el fenómeno del trumpismo. El fenómeno Trump-Obama están muy vinculados por el tema del racismo. Entonces, cuando un dominicano se quiere identificar, está claro en que no es haitiano, en que no es americano, en que no es español, y más o menos probablemente diga somos latinos, tal vez. Uh -huh, uh -huh.
Sí, esa ha sido la gran dificultad de construir una identidad, porque nuestra identidad comenzó en base a rechazo, a la negación. Entonces, ¿cómo construir una identidad en positivo y no en negativo? Entonces, ¿qué pasa? Hemos negado todo esto. No queremos ser nada de esto, pero hemos incorporado elementos de todo esto. Porque ¿cómo decir que no somos latinos? ¿Cómo decir que no tenemos contacto con Haití? ¿Cómo decir que no tenemos una herencia hispánica? ¿Cómo decir que no estamos influenciados por Estados Unidos? Todo esto está. Todo esto está. Es cómo fusionarlo, cómo amalgamarlo para que sea algo valorado en positivo, que todo eso también forma parte de nosotros. Todos sabemos el tema racismo, el tema de todo el tema que surge aquí cada vez que se toca el tema de Haití, inmediatamente surge este ultranacionalismo, que son los herederos ideológicos de los anexionistas. Los antihaitianos de hoy son los herederos ideológicos de los anexionistas de España. ¿Cuál es su discurso? No, los dominicanos somos esencialmente hispánicos. Sí, estamos ligados con morenaje, pero somos hispánicos. Fíjate que ellos mantienen ese discurso hispanófilo, están muy metidos en el discurso antihaitiano, porque ellos son los herederos de los anexionistas, ideológicamente hablando. Entonces, de ahí viene, y por eso cada vez que surge el tema Haití, surge el tema de, los dominicanos somos hispanos. De una vez, esa es la banderita que ellos sacan. Digo, una de ellas, tienen varias, pero esa es una de ellas. Entonces, el dominicano no se puede definir, ellos siguen definiendo a lo dominicano como lo anti-haitiano. Ellos están trancados en una mentalidad del siglo XIX, una visión esencialista, reduccionista, de que el dominicano se define básicamente porque no es haitiano. Pero nosotros tenemos vínculos con Haití. El hecho de que yo diga que tenemos vínculos con Haití, que la historia está ahí, que lo demuestran nombres, apellidos, documentos, la historia, no me convierte en pro-haitiano, que es una de las palabras que es uno de los epítetos que a ellos les gusta utilizar. Porque en el mismo momento en el que tú dices que los dominicanos tenemos algo que ver con Haití, tú eres un pro-haitiano, pero señor, imposible. Yo estoy afirmando una parte de lo que los dominicanos somos. Porque ¿por qué vamos a negar que tuvimos 22 años con Haití? Eso está ahí. Y se lograron cosas bajo la unión con Haití. Luego esa unión no funcionó y se cayó. Como tampoco funcionó la anexión a España. Como tampoco funcionó la independencia efímera. Como no iba a funcionar la unión con Estados Unidos. O miren a Puerto Rico, lo que está pasando en Puerto Rico. Un país total